Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Mediática en este día martes 11 de octubre del año 2022. Empezamos. Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el resto de nuestro planeta. Un análisis a la realidad, esa realidad que intentan reflejar los diarios, portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas a propósito de lo que está ocurriendo en Centroamérica y el Caribe. En Venezuela también, por supuesto, la portada de Últimas Noticias en este martes 11 de octubre lo dice todo, grafica bastante bien. Dos hechos muy importantes, del desastre a propósito del paso del huracán, de las lluvias, de los deslaves evidentemente y el abrazo de Nicolás Maduro con su esposa en ese lugar. Maduro en el lugar, dice, en compañía de la primera combatiente, el presidente Nicolás Maduro se apersonó ayer en la zona del desastre para coordinar las labores de atención a las víctimas y oír directamente a los pobladores afectados por el deslave. Ahí tienen ustedes la imagen que demuestra cómo fue el impacto, cuál fue el impacto en realidad de los deslaves de este fin de semana, que hasta ahora contabiliza decenas de muertos y desaparecidos. Hay que tener las cifras claras cuando se tenga la información precisa y oficial además. Pero bueno, esto ocurre en Venezuela y acá en El Salvador, la prensa gráfica de El Salvador, devastación por Julia. El saldo fue fatal e incluyó a 5 soldados soterrados en Comasagua. Ahí se ve la imagen de la inundación impresionante, esa persona prácticamente con el agua hasta el cuello, como se dice vulgarmente, en este caso es de manera literal. Y aquí la parte inferior, la tragedia, el bloqueo de las carreteras y los ríos crecidos, como se aprecia en la primera foto, en la parte inferior, en la parte de aquí. Esta es la parte que queremos destacar. Ustedes la pueden apreciar, el impacto. Esto ya lleva varios días. En este momento las cifras que se destacan ahí son muy importantes. Las autoridades reportan 10 fallecidos, 1000 evacuados, 31 viviendas dañadas, 81 vías obstruidas, 22 deslizamientos y 19 desbordamientos de los ríos, destaca la prensa gráfica de El Salvador, que además, bueno, más adelante veremos otra de El Salvador, pero aquí vámonos hasta Colombia. El Heraldo de Barranquilla dice las familias afectadas en La Guajira superan las 12,000 familias afectadas en La Guajira, debería ser el titular, ¿para qué tan complejo redactar así? Pero bueno. Y la vía del algodón colapsó por las fuertes lluvias. Ahí tienen, las autoridades reportan que hay casas bajo el agua, otras destruidas y poblaciones incomunicadas por las precipitaciones que dejó el paso de el huracán Julia. El presidente Gustavo Petro anunció la construcción de puentes y vías alternas para restablecer las comunicaciones y comienzan a llegar las ayudas. En la parte central, la fotografía también de lo ocurrido en Tejerías, en Venezuela. Venezuela llora a los muertos de Tejerías. También presente eso. Y lo que mencionaba aquí, el diario Colatino de El Salvador, alerta roja por las lluvias. Julia deja su paso en El Salvador, 10 fallecidos, inundaciones, derrumbes. Ahí tienen el momento del rescate. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador apoya labores de evacuación de una familia que quedó atrapada en su vivienda debido a que la zona se encuentra inundada en Colonia, La Pradera, San Miguel. La tormenta Julia deja en el país 10 víctimas mortales, entre ellas un niño de 4 años, menciona este diario Colatino a propósito de lo ocurrido en El Salvador. Por supuesto, esta información se tiene que ir actualizando. Por lo pronto dejamos claro y sentado el registro de las portadas que han dado cuenta de esta grave situación con el clima en Centroamérica y el Caribe. Nos vamos al sur del continente. En Argentina, Alberto Fernández eligió a 3 mujeres para el recambio del gabinete. En lugar de Juan Zabaleta, en Desarrollo Social irá la anunciada Victoria Tolosa Paz, una dirigente que hemos entrevistado en el espacio de Enclave Política, un importante cuadro político argentino, peronista por supuesto, y también destacan las novedades llegaron en Trabajo, donde la porteña Kelly Olmos reemplazará a Claudio Moroni. Y en Mujeres, Género y Diversidad, donde la ministra puntana de 32 años, Ayelén Macina, sucederá a la renunciante Elizabeth Gómez Alcorta.
Ayelen Macina, la que se ve en la parte inferior acá, es una de las reconocidas dirigentes también del Frente de Todos. Y como ya mencionaba, Victoria Tolosa Paz, que está acá, en este costado, ella efectivamente es una de las dirigentes con la que hemos hablado en algunas ocasiones a propósito de la situación en Argentina. Estos son los cambios que anuncia el presidente Alberto Fernández en su gabinete. Pasamos a Ecuador. La recta final del diálogo atiza la amenaza de paro. Claro, el diario del señor Guillermo Lasso no podía ser de otra manera que titule este acontecimiento. No dice nada de los acuerdos, de los desacuerdos, sino que efectivamente lo que hace es instalar el susto, el fantasma, el cuco del paro. Lo que tiene que decir es que efectivamente mañana, 12 de octubre, se cumplen 90 días del plazo que se fijaron las autoridades del gobierno del señor Guillermo Lasso con los dirigentes de los movimientos campesinos, indígenas y populares para establecer los acuerdos que dieran paso a la solución del levantamiento popular de junio último. Pero parecería que ya la prensa del señor Guillermo Lasso empezó a hacer escándalo por el resultado del diálogo, que no ha concretado prácticamente nada. Lo que dice el diario es que los desacuerdos entran en un proceso de evaluación, según Guillermo Lasso. Pero, objetivamente, este 14 de octubre se conocerán los acuerdos a los que supuestamente habrían llegado y también la postura de los movimientos indígenas y populares. Estaremos pendientes de esta situación, obviamente que hay que tenerlo muy claro. El Correo del Sur en Bolivia, en cambio, se destaca la reunión de los países del ALBA que fortalecen lazos en la ciudad de Sucre, dice la nota. El Consejo de Complementación Económica de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, se reunido este lunes en las instalaciones del Banco Unión, aprobó la declaración de Sucre con 24 puntos, entre los que destacan el fortalecimiento de la integración comercial y el fomento al sector productivo ante la elevada inflación que aqueja al mundo, especialmente en el sector de alimentos e insumos. De hecho, la directora del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales ya están asegurando que hay recesión mundial y que se acelera cada día más. En la parte central, el titular, a propósito del censo, el Comité de Santa Cruz decide no ir a la mesa técnica porque objetivamente también están en el plan de la oposición más radical, encabezados por el golpista Fernando Camacho. Mantiene la amenaza de un paro indefinido desde el 22 si el gobierno no abroga el decreto. En cambio, en sendos cabildos, La Paz y Cochabamba se suman al pedido de adelantar el censo para el año 2023. Este es un tema que va para hablar mucho y generará también la polémica correspondiente. Pasemos a los portales informativos. Vladimir Putin se reunirá con el jefe de la OIEA para la central de Zaporilla. Vladimir Putin decretó el pasado 5 de octubre la apropiación de la central nuclear de Zaporilla. Este es un tema candente que obviamente traerá también secuelas, pero efectivamente esto da cuenta del grado crítico en el que se encuentra la situación entre Rusia y Ucrania. En realidad habría que decir Rusia y la OTAN y Estados Unidos. Eso habría que ser. Y acá es importante, una decisión importante que la explicaremos más adelante o en otros momentos más informativos. Congreso colombiano ratifica el acuerdo de Escazú, una de las cosas más importantes que tiene que ver con el tema ambiental. Protestas en Haití dejan un muerto y continuarán toda la semana y expresan solidaridad con Venezuela tras el deslave en las tejerías. Pasemos a los portales informativos. Se nos quedó esta portada, aquí está. El diario La Hora dice en el titular, y es que causa risa, la ley de inversiones tendrá un alto costo político. ¿Y qué tiene que ver ahí Rafael Correa Delgado, que dejó el poder hace 5 años? Ya van a ser 6 años que dejó el poder. Pero La Hora, que no olvida al presidente Rafael Correa, le coloca en la misma dimensión del presidente, que es el responsable de esa ley o de lo que no hace con esa ley. Los cabildeos para aprobar la ley de inversiones llegaron al más alto nivel político. Esta norma prevé abrir las fronteras para la inversión extranjera, la transformación digital y regular las zonas francas. Está previsto que se trate de manera urgente en la Asamblea, pero los votos del correísmo son fundamentales. ¿Cuál será el costo político para su aprobación? ¿Qué tiene que ver Correa en esa portada? Le extrañan tanto como a cada rato menciona también Rafael Correa
que no pueden olvidarse de él. El responsable de la ley, quien mandó la ley, quien defiende la ley, se llama Guillermo Lasso Mendoza, que efectivamente ya da pena a veces escucharlo. Lo que pasó el fin de semana es lamentable, lo comentamos el día de ayer, pero el diario La Hora, para lavar la imagen de su jefecito, el señor Guillermo Lasso, coloca a Rafael Correa, con lo cual, créanlo o no, lo que hacen es actualizar permanentemente a Rafael Correa en la vida política nacional. Pero bueno, así están los diarios, así son estos diarios. Pasemos al portal de RT. Nuevas alertas aéreas suenan en toda Ucrania. El gobierno de Zelensky puso en alerta máxima todos sus dispositivos de seguridad y ha llamado a resistir a los ucranianos. Pero bueno, esto tiene consecuencias. A propósito del ataque al puente de Crimea, se ha desatado esta situación de violencia y de guerra en la práctica, que veremos cómo reacciona Ucrania y en particular Estados Unidos y la OTAN. Pero todo esto, cuando se acerque el invierno, cuando se acerque el fin de año, creo que va a traer graves consecuencias, no para Ucrania solamente, que ya las tiene, sino para toda Europa. Para toda Europa. Acá, por ejemplo, se dice: Suecia no compartirá con Rusia los resultados de una investigación sobre explosiones en los gasoductos Nord Stream. Y en la parte inferior, acá, Estados Unidos no le debe ni una maldita cosa. Congresista insta a cesar la ayuda a Zelensky. No mencionan el titular quién es el congresista, pero efectivamente es que tiene que hacer Estados Unidos metido en Ucrania. No tiene nada que hacer ahí. Cerremos con la agencia EFA, que lo que les decía, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advierte que ha subido el riesgo de la recesión mundial. Y en cambio abajo dice que la recesión mundial se mantiene, es decir, que se establecen todos los parámetros para hablar ya de una recesión mundial, con todo lo que implica. ¿Y a quién le van a responsabilizar? Pues no necesariamente a Rusia, porque no tiene nada que ver en esto. Esto tiene una enorme responsabilidad en el señor Joe Biden y su afán de meterse en todo el mundo. Costado derecho, informaciones de última hora. El presidente de Argentina designa mujeres al frente de 3 ministerios. Suben a 14 los muertos por Julia en Centroamérica, donde siguen las evacuaciones. Y Putin amenaza con más bombardeos masivos y Zelensky pide a los ucranianos resistir. Zelensky debería irse a su casa, si es que tiene casa, porque ya no sabemos dónde vive. A lo mejor lo reciben en Estados Unidos, y dejar en paz a su propio pueblo. Cerremos ahí. Vamos a hacer la pausa. Ya volvemos. Que no se detiene. Te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre Rusia con otro notable invitado, Matías Caubet, catedrático y experto en relaciones internacionales, desde La Plata, Argentina, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur.
Estamos de vuelta con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. En Haití, las multitudinarias protestas antigubernamentales dejan una víctima mortal y varias personas heridas. Miles de manifestantes salieron a las calles de Puerto Príncipe, la capital de este país, y a algunas otras ciudades. Cuando la marcha capitalina se dirigía hacia Petionville, fue reprimida en la zona del MAS. Durante los enfrentamientos perdió la vida un civil y más de 20 resultaron heridas. Desde hace más de 6 meses, los ciudadanos haitianos claman por la salida del primer ministro Ariel Henry y en las últimas semanas por la derogación de los incrementos en los combustibles, así como el fin de la violencia. Veamos. No estamos incitando a la violencia porque somos estudiantes, pero estamos denunciando que no podemos seguir viviendo en estas condiciones. Si ustedes observan, en la policía haitiana no hay mulatos. ¿Cuántos mulatos son mototaxistas? ¿Cuántos mulatos son taxistas? Somos el primer pueblo negro libre. Hoy en día la comida no puede seguir siendo un lujo para nosotros. El agua no puede ser un lujo. La salud, la seguridad no puede pertenecer a un solo grupito de personas. La seguridad es para todos. Si Haití es un paraíso, debe ser un paraíso para todos. Si será un infierno, lo será para todos. Y el 9º Consejo de Complementación Económica de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Norteamérica, Tratado de Comercio de los Pueblos, que usted conoce como ALBA-TCP, ha finalizado este lunes en Bolivia con el compromiso de dinamizar y fortalecer sus nexos. En la declaración final, rubricada por los jefes de las delegaciones, se acordó la consolidación de las relaciones económicas solidarias y complementarias entre sus estados miembros. El documento además incluyó el rechazo a la imposición de medidas coercitivas contra los miembros de la coalición, en particular contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. El secretario ejecutivo, Sacha Laurenti, adelantó durante las conclusiones algunas iniciativas que van a materializar la consolidación regional. Escuchémoslo. Además, un par de temas más vinculados a nuestra declaración. Uno de los temas centrales tiene que ver con la interconexión aérea y marítima. Hay que recordar que de los 10 países del ALBA, 9 son parte de la cuenca del Caribe. Los temas de conectividad, por supuesto, son de muchísima importancia. Pero no solamente existen cosas muy concretas en materia fundamentalmente de alimentos, sino que además nos estamos poniendo un plazo para tener algunos resultados muy concretos que serán presentados en la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de nuestra alianza, que se celebrará en diciembre de este año en La Habana. La República de Colombia ratificó la noche de este lunes el Acuerdo de Escazú. De esta manera se convierte en el 14º país de los 24 que aprobaron la convención. La aprobación ocurrió en medio de un debate en el que las bancadas derechistas del Centro Democrático y de Cambio Radical abandonaron el recinto antes de la votación. Escazú tiene 3 objetivos principales: el acceso a la información ambiental, la participación pública y garantías para los defensores de la tierra. Durante su gobierno, el expresidente Iván Duque ordenó su inmediata ratificación, pero pasaron más de 700 días, un hecho que recordó la actual ministra Susana Muhammad tras la confirmación de la decisión del legislativo. Escuchemos. En 63 días, lo que no se había logrado en 3 años. El primer agradecimiento es para la juventud colombiana movilizada, que abrió el camino, que pudo lograr una concertación política entre el Congreso de la República, las mayorías en la calle y el Gobierno Nacional. Un agradecimiento a las mayorías en el Congreso de la República, respetando obviamente la visión de aquellos que no comparten la ratificación del Acuerdo de Escazú, pero lo que acaba de hacer del Congreso de la República es ratificar el querer de la juventud y los defensores ambientales en los territorios más alejados de Colombia. Ante esto que pasa en Colombia, ojalá varios países más se integraran a esto para entender el significado que tiene en estos momentos que vive nuestro planeta. Y ahora, veamos las siguientes cifras a propósito de la inversión pública en el Ecuador y a propósito de esa portada fallida del diario La Hora que no menciona estos datos. Veamos ahí.
El economista Marco Flores, que fue ministro de Finanzas en la época de los gobiernos de derecha, dice él que no es correísta, no es bolivariano, no es izquierdista, menciona aquí, la inversión pública del Ecuador ha sido destruida. El año 2017 fue el 5,0% con relación al Producto Interno Bruto, el 18, 3,0%, el 19, 3,0%. El 2020, 2,0. Y uno podría entender que el 2020 fue el año de la pandemia y el 2021 también 2,0. Y en el año 2022, cuando ya gobierna en un año, hasta mayo del año 2022, gobierna el señor Guillermo Lasso el 0,6. Ojo con este dato, 0,6. Y además destaca algo muy importante el economista Marco Flores. Hay que recordar que el año 2014 fue del 14,0% del Producto Interno Bruto. ¿Quién gobernaba en aquel entonces? Rafael Correa Delgado. Y quizás por eso el diario La Hora coloca esa portada. Quizás por eso. Ojalá sea para entender que lo que hizo Correa lo debería hacer el señor Guillermo Lasso. Porque tener una inversión pública, ojo, inversión pública, es decir, la que desarrolla el Estado al interior del país, es muy importante y además se considera que es la inversión que mejor genera trabajo y empleo. Y en la parte inferior dice, el presupuesto del Estado para inversión en salud y educación en el año 2022 en el gobierno del señor Guillermo Lasso incluyó 768,8 millones de dólares, pero de enero a agosto solo transfirió 184 millones, es decir, el 24% de lo destinado. Es decir, hasta agosto no ha trasladado ni siquiera el 50%. Significa reducir 80% respecto de los 922 millones de invertidos en igual periodo del año 2022. Ahí tienen la respuesta a la gestión del señor Guillermo Lasso Mendoza. No nos vamos a quedar en los cuadros del cuadro central que está ahí, pero efectivamente esta es la realidad que se vive en este país. Esto hay que tenerlo presente para que los señores del diario La Hora hagan unas mejores portadas, porque periodismo se puede hacer, no es tan difícil si se tiene compromiso con la verdad. Hasta aquí llegamos. Volveremos mañana aquí en Enclave Mediática y esta noche no se pierda nuestro análisis a propósito de las elecciones en Brasil en Enclave Política. Ahí nos vemos.